Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 18, versículo 3. Estamos en esta mañana avanzando en el desarrollo del juicio contra la Gran Babilonia. Recuerden que en el capítulo 17 se expusieron muchos cargos y muchas denuncias muy severas, muy contundentes contra Babilonia. Que Babilonia, dijimos, es representada como una gran ciudad, como una mujer mala y también como un gobierno. Pero dijimos que ni es un rey, ni es una ciudad, ni es una mujer, sino que es un sistema. Representa todo un sistema de perversión, todo un sistema de engaño y un sistema también ideológico. Y que esta mujer se une o se alía con las bestias o el dragón, y que con esos sistemas bestiales o dragónicos pues ha invadido toda la tierra de su maldad. Apocalipsis 18 nos comienza a demostrar más detalladamente el juicio que viene contra estos sistemas perversos. Y el capítulo comienza hablando de un ángel que aparece con poder desde el cielo y alumbra o irradia la tierra, y luego una voz potente de un mensajero, un heraldo, que dice: ha caído la Gran Babilonia. Y luego nos va a decir por qué cayó. En el versículo 2 que se estudió la semana pasada, se expone el hecho. El hecho histórico es que cayó la Gran Babilonia. Ese es un hecho, es un acontecimiento. Y hoy, en esta mañana, en el versículo 3 se nos exponen las razones. ¿Sí? Las razones. ¿Por qué cayó la Gran Babilonia? Versículo 3 dice: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y vamos a concentrarnos en esta mañana en ese versículo. Es un versículo bastante difícil. A simple vista, cuando nosotros leemos el texto, decimos de qué está hablando. Está hablando como de unas transacciones, de unos negocios, está hablando de unas compras, de unas ventas, está hablando de unos cargos pecaminosos de fornicación, de reyes, de poder, de potencias, de deleites. ¿De qué está hablando? Y fácilmente nosotros pudiéramos desviarnos. La mayoría de los que estudian estos versículos dicen que habla del mercado común europeo. Es decir, de unas organizaciones mundiales que nacieron en Europa, y que esas naciones europeas conforman un nuevo orden mundial o un sistema político y económico muy fuerte. Y gran parte de la iglesia a lo largo de los últimos años, especialmente en el último siglo, ha creído que estos versículos se resuelven hablando del mercado común europeo. Es decir, que este bloque económico o este bloque político tiene gran poder de compra, de venta, de adquisición y también de mercadería. Entonces dicen que para eso pues nació el euro, que el euro es una moneda bien valorada, ¿cierto? Y ahora hablan de otro tipo de monedas virtuales que tienen bastante poder adquisitivo, bastante valor. Nosotros creemos que no está hablando de eso. Hemos procurado ir un poco en contravía de ese pensamiento y hemos dicho que este sistema no es nuevo, que no hay nada nuevo bajo el sol, y que aquí no está hablando del mercado común europeo, ni está hablando de unas transacciones económicas muy ricas o muy amplias, sino que está hablando de un sistema de pecado. Y en ese sentido, lo primero que nos va a decir aquí el texto es que esta mujer o este sistema que cae bajo el efecto de una gran borrachera. ¿Sí? Dice, ha caído. ¿Quién cayó? La Gran Babilonia. ¿Por qué cayó? Porque está ebria. El texto es muy interesante porque nos va a dar una consecuencia natural o una consecuencia lógica de una borrachera. Cuando alguien se emborracha y pierde el control, ¿qué es lo que esperamos que suceda? Que se caiga. Eso es lo que esperamos. De hecho, cuando está alguien que tambalea o está cayéndose, uno dice, está borracho, ¿sí? O está llevado, o perdió el control, ¿sí? Lo que la Biblia nos está diciendo es una consecuencia lógica, una consecuencia natural de una borrachera, de alguien que pierde el control, que está muy ebrio, es que se cae al piso y toca levantarlo, o tiene que quedarse ahí en el piso mientras le pasa su mareo o su borrachera.
Los que se han emborrachado saben lo que yo estoy hablando. Yo nunca me he emborrachado, entonces nunca me he caído de esa manera. Me he caído por otras razones, pero no por eso. Pero aquí está hablando de una mujer simbolizada en el capítulo 17 que se cae producto de mucha alcohol o de mucho etanol o de mucho vino, en este caso. No está hablando de economía, no está hablando de negocios ni de transacciones. Inicialmente está hablando de una consecuencia lógica. Está borracha, se cae, perdió el control. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el tema o el título de nuestra enseñanza en esta mañana es muy borracha. Ha caído muy borracha. Y ustedes van a ir entendiendo por qué vamos a usar eso. ¿Por qué se cayó esta mujer? Porque está muy borracha. ¿Borracha de qué? Del vino. Ahí habla que es del vino o de lo que ella ha tomado. Recuerden que en Apocalipsis se usa dos ejemplos esenciales para hablar del vino. O el vino se usa con dos usos. Uno para hablar del vino, de la borrachera o del alcohol, que es lo que está hablando aquí, pero enfocado en la maldad o en la perversión, y otro para hablar del vino en el sentido de la ira, ¿cierto? Recuerden que cuando habla de la ira de Dios, dice que es como si se tomara una copa de vino y que es el furor del vino de la ira. Es decir, como que si Dios estuviera lleno de ira y vacía esa ira sobre la humanidad, pero también la llama vino. Y recuerden que cuando habla de la ira de Dios, usando el ejemplo del vino, se refiere a la justicia. ¿Recuerdan cómo se selló la justicia de Jesucristo? Con su sangre. Y la sangre en la historia bíblica y como símbolo de la redención se representa con el cáliz o con la copa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tiene dos usos. Aquí está hablando del primer uso, que es el uso de la maldad. Esta mujer ha bebido del vino del furor de su embriaguez o de su borrachera y por eso está muy mal. Yo quiero que nosotros notemos que en este versículo habla de tres cosas esenciales. Primero habla de la fornicación, segundo habla de los mercaderes o la mercadería de la tierra y las riquezas, y tercero habla de los deleites. Entonces vamos a hablar de tres cosas que son comunes y que las hemos escuchado. Normalmente nosotros hemos dicho que hay tres problemas que atacan al hombre desde Génesis capítulo 1, que son consecuencia de la maldad, o que algunos lo llaman las tres Fs, o las tres feas. ¿Se acuerdan cuáles son? Las tres Fs, los llaman algunos, ¿cierto? Pero no queremos caer en ese entendimiento, queremos hablar de tres realidades a través de las cuales el hombre a lo largo de la historia ha padecido como consecuencia del pecado. Primero, la perversión. Primer realidad, la perversión. Dice, ha caído porque ha bebido mucho del furor de su fornicación o de su perversión. Cuando nosotros encontramos la palabra fornicación en la Biblia, normalmente tenemos la tendencia a pensar en realidades sexuales o pecados sexuales y no necesariamente se limita a aspectos sexuales. Recuerden que la fornicación en la Biblia tiene que ver con todo tipo de perversión, todo tipo de mezcla, ¿cierto? Todo tipo de placer sexual o placer físico o placer natural, o todo tipo de satisfacción propia de las necesidades básicas o esenciales. Yo quiero que a la par de este texto estemos mirando el texto de Mateo capítulo 4, donde habla de la tentación de Jesús. Cuando Jesús fue tentado, que fue llevado por el Espíritu al desierto, dice la Biblia que el tentador le planteó tres tentaciones o tres momentos de tentación. ¿Recuerdan? Mateo capítulo 4, versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál fue la primera tentación del tentador? Que esas piedras se conviertan en pan. Yo les pregunto, ¿Jesús puede hacerlo? Claro que sí, porque Jesús tiene poder. Dice la Biblia que Él puede decir a esta montaña, cámbiate de lugar, y lo puede hacer. Pero aquí no está hablando de que Jesús no tenga el poder para hacerlo. Lo que está diciendo es que hay una tentación. ¿Cuál es la tentación? ¿Comer pan?
¿Cuál es el pecado aquí o la tentación para Jesús? Satisfacer sus propias necesidades por medios naturales, o por medios comunes, o por medios separados de Dios, es decir, recibir o buscar pan sin Dios. El pan o el alimento es una necesidad básica, como muchas necesidades básicas que nosotros tenemos. Cuando habla aquí del vino del furor de su fornicación, no solamente está hablando de sexualidad o de sexo, fuera de los principios. Lo que está diciendo es todo tipo de satisfacción de necesidades básicas sin Dios o fuera de los principios. Es decir, satisfacer nuestras necesidades de alimento, nuestras necesidades de bienestar, nuestras necesidades de seguridad, nuestras necesidades de dignidad sin los principios o fuera de los principios de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Cuando el tentador le dice a Jesús, convierte esas piedras en pan, lo que está diciéndole es, no obedece al diseño de Dios, sino satisface tus propias necesidades por ti mismo. Y aquí lo toma en el versículo 3 de Apocalipsis 18 como beber del vino de su fornicación. ¿Qué es la fornicación? Es la búsqueda de satisfacción fuera de los principios, o fuera del orden, o fuera del diseño. ¿Me hago entender? Todo tipo de satisfacción de placer, de bienestar sexual o de cualquier otro tipo de satisfacción fuera de los principios o fuera de los límites o fuera del diseño establecido por Dios. Entonces tenemos que quitarnos de la mente que fornicar tiene que ver solo con asuntos sexuales. Porque todos los hombres y las mujeres podemos fornicar en el sentido de que violamos los principios de Dios buscando satisfacer necesidades sin esperar en Dios y sin confiar en el diseño de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el primer pecado que nos registra aquí la Biblia, o de lo cual está muy borracha esta mujer, es borracha de placer. Y ustedes saben que esa es una condición propia que tenemos los seres humanos. Desde Génesis capítulo 3, todos los seres humanos queremos buscar placer y bienestar. Ahora, no es malo buscar bienestar. ¿O ustedes creen que sí es malo? No es malo. ¿Cuándo es malo? Cuando nos emborrachamos en la búsqueda del placer. Es decir, cuando pasamos los límites, cuando violamos todos los límites del diseño de Dios en la búsqueda desmedida de placer o de bienestar. Es bueno buscar bienestar, porque es parte del diseño de Dios. Dios nos diseñó para que busquemos vivir bien, que busquemos vivir con salud, que tengamos tranquilidad, que tengamos resueltas algunas condiciones básicas de nuestra existencia, y ahí no es pecado. El pecado es cuando traspasamos el límite, nos desmedimos y nos embriagamos buscando placer. Y ustedes saben que el hombre sin Cristo no tiene límites, y al no tener límites, él se emborracha en sí mismo buscando placer. En este sentido, la Biblia dice que esa búsqueda desmedida de placer la considera o la registra el texto como una fornicación. Es decir, no aguanto esperar. No puedo esperar, tengo esta necesidad y la tengo que satisfacer ya. Y ahí encaja muy bien esta categoría del texto que es la fornicación. La fornicación en el área sexual sería no esperar los tiempos o los límites y no respetar el diseño, sino propasarse o pasarse de los límites del momento y del tiempo y del diseño que Dios estableció. ¿Sí me hago entender? Aquí lo que está diciendo es que esta mujer o este sistema que está representado por todas las naciones, se embriagó. Es decir, se emborrachó porque pasó todos los límites en la búsqueda por sí mismo o por sí misma de la búsqueda o del alcance o de la procura del placer. Y por supuesto eso es pecado. No es pecado tener bienestar. ¿Cuándo es pecado? Cuando nos desmedimos y nos enfocamos solamente en la búsqueda de bienestar y nos olvidamos que hay límites, que hay principios y que hay propósitos. Y cuando estamos solamente en la búsqueda del placer. Hay personas que uno las escucha diciendo, yo voy a disfrutar la vida como sea y lo que me cueste. ¿Las han escuchado? Yo voy a hacer lo que yo quiero y lo voy a lograr. No importa lo que me toque hacer. ¿Qué podemos decir de esa persona? ¿Cómo está? Borracha. ¿Borracha de qué? Borracha de fornicación, borracha de placer, borracha en la búsqueda desmedida de la satisfacción de sus propios anhelos o sus propios apetitos o sus propias desviaciones perversas. Y aquí la Biblia habla
de la fornicación. ¿Quiénes han fornicado? Pudiéramos decir que es esta mujer porque se cayó al piso, ¿cierto? Muy ebria. Pero en el comienzo del texto no dice que es la mujer. En el comienzo del capítulo dice que es la mujer, pero cuando explica las razones de por qué está en el piso, dice todas las naciones. Entonces, ¿quiénes son los que han fornicado? Todas las naciones. Y cuando habla de las naciones, pues habla de los habitantes de las naciones, o todos los ciudadanos que viven en las naciones, incluidos los gobiernos, los jueces, los sistemas de dirección y de control. Todos ellos han bebido del vino del furor de su fornicación. Recuerden cómo es representada en el capítulo 17 esta mujer. ¿Recuerdan cuál es el adjetivo que la califica a ella? Es una mujer fornicaria. ¿Recuerdan? Y se conoce en Apocalipsis como la gran ramera. Ese es el título o la etiqueta con la cual se presenta ella en el capítulo 17 de Apocalipsis, la gran ramera. ¿Qué hace esta gran ramera, que es fornicaria? Envolver, enredar, involucrar, ¿a quiénes? A todos los habitantes de la tierra. ¿De qué? De su desmedida búsqueda de placer, no necesariamente o exclusivamente sexual, sino de la búsqueda desmedida de cualquier tipo de placer. Esto es muy importante, hermanos, porque desde Génesis 3 dice la Biblia que los hombres se olvidaron de Dios y se envanecieron en sus propios placeres y en sus propios razonamientos. Y desde Génesis 3 nosotros sabemos que toda la humanidad está embriagándose buscando placer. Cuando Noé predicó, porque Dios le ordenó que iba a mandar un diluvio y que predicara que se arrepintieran, ¿recuerdan qué era lo que hacían todos estos hombres en la tierra? ¿Recuerdan qué dice el Nuevo Testamento que hacían? Estaban todos comiendo, ¿qué más? Bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Ahora, no es malo casarse, ni es malo darse en casamiento. Lo que está diciendo es, ellos se olvidaron de Dios y estaban solamente procurando o buscando placer. ¿Y qué les daba placer a ellos? Comer, beber y celebrar. Estar en fiestas, estar en rumbas, estar en reuniones sociales todo el tiempo, en comidas y en bebidas. No es malo comer, pero cuando nuestra vida gira solo en comida y bebida y fiestas, ¿qué nos está sucediendo? Estamos bien borrachos, estamos bien perdidos, perdimos la razón, perdimos la lógica, perdimos la ecuanimidad, perdimos el orden, el horizonte de nuestra vida y nos embriagamos. Y posiblemente vamos a caer como esta mujer, como este sistema, llenos o embriagados del placer de la fornicación, que en el caso de Noé se considera como una gente que comía y bebía desmedidamente. Nosotros tenemos ese riesgo. Es el mismo riesgo de la tentación que Satanás le puso a Jesús. Convierte estas piedras en pan. Es decir, satisface tus propias necesidades sin respetar los límites, sin respetar el diseño, y de esa manera usted tendrá mucho placer y mucho bienestar. Mateo 16, 26 dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Recuerden que las necesidades básicas, si bien son necesarias, no son el todo de la vida, porque Dios nos creó no solamente para vivir acá, sino nos creó para rendir cuentas y prepararnos para el más allá. Los que comen y beben y se olvidan del más allá, están borrachos. ¿Borrachos de qué? De ignorancia, de placer, de perversión, porque olvidan que ellos tendrán que dar cuenta. Recuerden que uno de los dichos comunes que existían en el mundo griego en el primer siglo, en la época de Jesús y los apóstoles, era comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y ese dicho ha sido tan extraordinario que todavía lo usamos. Era uno de los pensamientos más profundos del mundo griego en el primer siglo. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Eso en otras palabras sería, disfruta la vida. No tenga límites, no te ponga límites, no se ponga a perder oportunidades de deleite, de placer, de alegría, de disfrute, de celebración, porque la vida es corta.
Y como la vida es corta, disfrútala. Y nosotros escuchamos con frecuencia personas pensando así. Y a veces nosotros caemos en ese pensamiento. A veces lo más triste es que nosotros los cristianos también pensamos que como la vida es corta, entre más rápido la disfrute y con más fuerza y con más energía, usted va a tener más placer. Pero la Biblia dice lo contrario. Hijo, dame tu corazón porque mañana vienen por tu alma. Y también dice, si usted quiere vivir a sus anchas, hágalo. Pero acuérdese que de todas esas cosas lo juzgará Dios. Entonces, muy borracha está esta mujer. ¿De qué está borracha? De placer. De placer, de celebraciones, de fornicaciones. Y usando las F sería borracha de faldas. Un sistema lleno de perversión, hechizado de placer, ¿sí? Hipnotizado de placer, ¿sí? Obnubilado de placer. No tiene sentido, no tiene lógica. Todo lo que piensa, todo lo que razona, funciona en el círculo de esa misma borrachera del placer. Ustedes saben que así vive el mundo. Cuando uno mira, por ejemplo, nuestro país, nuestro hermoso país, todos los fines de semana hay fiestas en este país. Carnavales, fiestas, celebraciones, reinados. Y uno dice, ¿qué es lo que nos está proponiendo esta cultura nuestra? Placeres, fiestas. Todos los puentes festivos que hay. Fiestas, y fiestas muy importantes. Y fiestas que quisiéramos o que la gente quiere que participemos. Y si nosotros caemos en ese círculo, ¿cómo terminamos? Borrachos. ¿Borrachos de qué? De fiesta en fiesta, de celebración en celebración, de comida en comida, de banquete en banquete, y nos olvidamos de lo más esencial. Que lo más esencial es vivir para Dios y tener principios seguros y absolutos de vida, y no principios relativos. No funcionamos en términos de placer. Dios no nos diseñó para el placer, Dios nos diseñó para su propia gloria. Dios no nos diseñó para el más acá, Él nos diseñó para el más allá. Dios no nos diseñó para el ahora, nos diseñó para la eternidad. Y cuando mi vida está en función del placer, de la comida, de la riqueza, del lujo, yo pierdo el horizonte y olvido que Dios me tiene para rendir cuentas y vivir más allá, encontrarme con Él, y caigo en lo que la Escritura registra aquí, la embriaguez o la fornicación. La pregunta es, ¿está usted embriagado de placer? ¿Es usted uno de ellos que está buscando estar de fiesta en fiesta, de celebración en celebración y de comida en comida? Si es así, usted está borracho. Y los borrachos caen, y los borrachos les viene juicio. La Biblia dice en Ezequiel 16, 25 y 26, y luego 30 al 34, en toda cabeza del camino edificaste un lugar alto, e hiciste abominable tu hermosura y te ofreciste a cuantos pasaban, y multiplicaste tus fornicaciones. Y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, gruesos de carnes, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor. Habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada, edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino y haciendo tus altares en todas las plazas, y no fuiste semejante a ramera en que menospreciaste la paga, sino como mujer adúltera que en lugar de su marido recibe ajenos, a todas las rameras les dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados, y les diste presentes para que todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones, y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario a las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar y tú das la paga, en lugar de recibirla, por eso has sido aún diferente. Miren la denuncia que Dios hace contra el pueblo de Israel y de Judá. Dice, todas las demás rameras ofrecen sus servicios a cambio de pago. Dice, pero el pueblo de Dios, en lugar de recibir pago, no solo se ofrece, sino que paga para que alguien reciba sus servicios. Supremamente interesante. Entonces, lo primero que decimos es que esta gran ramera está muy borracha de placer, de deleites, de disfrute. Y como hemos dicho, no es malo disfrutar. Lo malo es cuando nos embriagamos y toda nuestra vida gira en torno
a ese eje. En segundo lugar, dice el versículo, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido. Lo segundo que nos va a decir el versículo es usando algunos elementos que tienen que ver con negocios, o con dinero, ¿sí? O con transacciones. Nos habla de mercadería o mercaderes y de riqueza. El capítulo 18 de Apocalipsis tiene muchos términos económicos. Pareciera que fuera un capítulo que describe todo un principio económico, de macroeconomía. Es un principio que habla de compras, de ventas, de negocios, de transacciones, de utilidades, de rentabilidad. Y uno dice, ¿por qué habla ese capítulo así? Se supone que lo que está hablando es de un juicio contra los impíos. ¿Por qué habla de negocios, de mercancías, de gente que comercia? Porque, queridos hermanos, esa es la segunda tentación. Cuando Satanás tentó a Jesús, en Mateo capítulo 4 nos dice que le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. ¿Recuerdan? Que dice que lo puso en un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo, todas las mercancías del mundo, todas las transacciones y las oportunidades de negocio. Ahora, nuevamente, no está malo negociar, Dios no nos prohíbe negociar, Dios no nos prohíbe comprar y vender, hace parte de una realidad natural de la vida. Todos tenemos que comprar, vender, tener utilidades, tener negocios, eso es natural. ¿Qué es lo que Dios prohíbe? Que tengamos negocios ilícitos. Dios prohíbe que tengamos negocios engañosos. Dios prohíbe que tengamos utilidades falsas o peligrosas. Y Dios prohíbe también que nos enredemos en los negocios de tal manera que perdamos el horizonte de la vida. Es decir, Dios prohíbe que nuestros negocios nos llenen de ambición y que nuestros negocios nos corrompan y que los negocios nos llenen de tantas cifras o de tantas ideas de dinero que olvidemos que el propósito de la vida no son las riquezas de este mundo. ¿Estamos de acuerdo? Todos tenemos negocio, todos compramos todas las semanas. Vivimos en una sociedad muy mercantilizada y no podemos escapar a esa sociedad. Entonces tenemos que hacer negocios todo el tiempo. Para venir acá, ustedes tuvieron que hacer negocio, tener dinero para pagar un pasaje, tener dinero para regresar, para comprar su comida, su ropa, sus servicios, sus arriendos. Y eso no está prohibido. Lo que está prohibido es que nosotros pensemos en negocios ilícitos. Lo que está prohibido es que nuestros negocios o productos sean engañosos. Lo que está prohibido es que tengamos usura y tengamos utilidades engañando y falseando. Eso está prohibido en la ley de Dios. Y también está prohibido que esos negocios nos llenen de ambición y de codicia y que nos llenen de tanta ambición que nos olvidemos cuál es el propósito de la vida y el propósito de las finanzas. Las finanzas Dios nos las dio para su propia gloria, porque el mayordomo por excelencia de las finanzas se llama Dios. Dios es el mayordomo por excelencia y nos da a nosotros o nos entrega o nos delega tareas económicas o financieras para que nosotros invirtamos para su propia gloria. ¿Recuerdan de este hombre rico en la parábola de Mateo? Que era un hombre muy buen mayordomo, era un financista, un economista extraordinario. Tenía unos negocios y los negocios comenzaron a crecer y crecían y crecían y él estaba feliz. ¿Quién no? Si sus negocios crecen. Y entonces él ya no dormía cuidando sus negocios y tenía vigilantes y mandó a hacer unas bodegas y amplió sus depósitos. ¿Se acuerdan? Y estaba feliz teniendo rentabilidad. Y nosotros estuviéramos de igual manera. Pero la parábola dice que una noche cualquiera, cuando él estaba ampliando sus negocios y desvelado pensando en la rentabilidad, el Señor le dice, necio, hoy vienen por tu alma. Y lo que has acumulado, ¿de quién será? ¿Quién va a usufructuar ese resultado o esa rentabilidad de sus negocios? Y la parábola nos enseña un principio, y el principio es: no podemos negociar sin Dios. Los negocios sin Dios no existen para el creyente. Los negocios sin Dios existen solo para la gran Babilonia, porque los impíos o los necios o los mercaderes babilónicos se embriagan en sus negocios. ¿Y qué es lo que hablan todo el tiempo? Negocios, porcentajes, utilidades. ¿Por qué se trasnochan los negociantes o impíos?
pensando cómo ganar más, pensando cómo proteger sus finanzas, pensando cómo invertir, pensando cómo tener más rentabilidad en sus negocios, pero ellos se olvidan de Dios. La Biblia dice que el creyente cuando se desvela, ¿se acuerdan qué debe hacer cuando tiene desvelo o insomnio? Dice, medito en mi cama cuando se me va el sueño en tu santa ley. El creyente verdadero cuando se desvela no es pensando en sus negocios. Si se desvela por alguna razón, tiene que usar ese desvelo o ese tiempo de insomnio para meditar en la santa ley de Dios y no en sus negocios. ¿Sí me hago entender? La Gran Babilonia o estos sistemas malvados, bestiales, están borrachos. ¿Pero borrachos de qué? De cifras, de poder adquisitivo. Están borrachos de poder, de dinero, de fortuna, de ambición, de comercio. Están pensando cómo engrandecer sus rutas comerciales, cómo poder comerciar con más rentabilidad y utilidad. Y se olvidan que el dador de la riqueza es Dios y que la riqueza le pertenece al Señor. ¿Desde cuándo el hombre es ambicioso? Ahora, la ambición no consiste en tener, porque los que no tienen también son ambiciosos. A veces uno piensa que el rico es ambicioso, pero la ambición no consiste en tener o no tener. La ambición consiste en un corazón alejado de Dios. Y todo corazón alejado de Dios es ambicioso. Tenga o no tenga. Uno es ambicioso con lo que no tiene. Lo que está diciendo aquí la Biblia es, estos hombres no eran simplemente comerciantes, sino que eran comerciantes borrachos, enfocados, perdidos solamente en la ambición del poder de tener más dinero, de aumentar fortuna, de amasar más propiedades y de tener más riqueza para ellos mostrar que tenían más bienestar. No es malo tener riqueza. La Biblia no condena la riqueza. La Biblia lo que condena es el amor al dinero. No es malo tener riqueza. Hay muchos hombres en la Biblia y en la historia que han sido muy adinerados. Y la Biblia no lo censura. Lo que la Biblia censura es el amor al dinero, el apego al dinero, el apego a las cosas materiales, el apego ambicioso y codicioso a las cosas materiales, sea porque se tengan o porque no se tengan. Eso es lo que la Biblia condena. Y aquí lo que está diciendo, este sistema cayó. ¿Por qué cayó? Porque giraba en un eje en el cual no puede girar ningún sistema verdadero. Y giraba en torno al dinero. Es decir, giraba en torno a la ambición, en torno a la acumulación, en torno al comercio. ¿Recuerdan cuando la bestia marcó a todos los seguidores? La marca de la bestia, capítulos 7 y 8 de Apocalipsis. ¿Recuerdan para qué los marcó? Dice para que pudieran comprar y vender, para que pudieran hacer transacciones, para que pudieran hacer comercio. Y los que no tuvieran la marca de la bestia, ¿recuerdan a qué sentencia venía sobre ellos de parte de la bestia? No podían comprar ni podían vender. Es decir, las sociedades sin Cristo, o el mundo sin Cristo, o las naciones sin Cristo, giran en torno al dinero. Y esto es una realidad que ustedes y yo la conocemos. Es solamente mirar lo que sucede en una ciudad como la nuestra todos los días en medio del comercio. La vida gira en torno al comercio, a producir, a tener, a acumular. Y uno mira, por ejemplo, un día como hoy, domingo. Muchas personas, si las invitamos a la iglesia, ¿qué van a decir? No puedo porque el domingo estoy haciendo negocios o estoy descansando y preparándome para los negocios del próximo día. Y vuelvo y reitero, no es malo el comercio. Dios no censura el comercio o los negocios. Lo que Dios censura es que nos embriaguemos de ambición por tener y que perdamos el horizonte de la vida y que nos olvidemos que Dios determinó tiempo para descansar, tiempo para dormir, tiempo para reunirnos con los seres queridos, tiempo para adorar públicamente a nuestro Dios y que ese negocio o esa ambición desmedida nos quite todos esos privilegios y oportunidades. A veces hemos escuchado que algunos hombres muy ricos
ya no pueden dormir, ni pueden viajar, ni pueden descansar. ¿Por qué? Porque es tanta su ambición y tantos los temores y tantas las angustias que les rodean en su corazón por el dinero que no pueden tener paz en su corazón. Yo les pregunto, ¿valdría la pena tener dinero o tener un negocio que no me deje dormir? O sea, ¿tiene sentido tener riqueza o tener un negocio o un comercio en el cual yo no pueda descansar tranquilo y deleitarme también en lo que Dios me ha dado? ¿Ustedes qué responderían? No tiene sentido. Porque la Biblia dice que el descansar también es parte de Dios y es un don de Dios. Y el dormir también es un don de Dios. Y el poder reunirnos con nuestros seres queridos también es un don de Dios. Y separar el día del Señor es una orden de Dios. Pero si mis negocios o mis inversiones me roban ese privilegio, yo estoy emborrachándome. Al igual que los seguidores de este sistema malvado babilónico que estaban ebrios o estaban borrachos totalmente y perdieron el control porque bebieron excesivamente del vino del poder o del vino de la fortuna. Muchos de los negocios que nosotros encontramos en nuestras ciudades, casinos, juegos de azar, apuestas, ¿a qué le apuestan? A que usted tenga, a que gane, ¿sí? Si ustedes comienzan a caminar aquí por los alrededores en este barrio, se dan cuenta que hay muchas más casas de apuestas que farmacias, ¿sí? O hay muchas más casas de apuestas que lugares de café, para tomar café. Y uno dice, ¿por qué? ¿Sí? Nos vamos aquí caminando y en 200 metros ya tenemos 5 o 6 casas de apuestas. Y uno dice, ¿qué nos está diciendo eso? Que el mundo, la sociedad, los hombres sin Cristo están en función de la fortuna. Queremos tener dinero, queremos tener mucha riqueza y lo que es triste, mucha riqueza fácil o dinero fácil, sin trabajarlo, sin ganarlo con el sudor de la frente y dinero mal habido en el peor de los casos. Lo que está diciendo la Biblia es este sistema tiene que caer, va a caer. Y en el versículo anterior cayó. ¿Por qué? Porque estaba borracho de placer, es decir, buscando solo bienestar sin Dios, pero en segundo lugar, porque está buscando fortuna de manera ambiciosa sin Dios. Satanás le dice a Jesús, todo esto te daré. ¿Y qué le está dando? Pues algo ilícito, porque Satanás no tiene nada para dar. ¿Qué nos puede ofrecer? Todo lo que le estaba dando de riqueza o de fortuna era ilícito. Lo que estaba Satanás realmente tentando a Jesús era si Jesús era ambicioso. Si nos hubieran hecho esa propuesta a nosotros, ¿qué haríamos? Yo creo que se nos va el sueño esa noche. ¿Sí? Si nos dice, si vas mañana temprano, te tengo un buen dinero que va a solucionar tus necesidades, nosotros que lo pensamos. Honestamente podemos pensarlo y decir, yo creo que me doy la oportunidad. Dice la Biblia que Jesús le respondió, escrito está, o mejor, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Si a usted le plantean un negocio ilícito, ¿usted qué dice? Voy a pensarlo. Déjeme, yo hablo con mi señora. ¿Sí? Déjeme, yo pienso y yo lo llamo. O usted puede decir, no señor, eso es ilícito y yo no voy a aceptar eso. O eso es una tentación peligrosa para mi corazón y no la voy a aceptar. O usted me está llenando de ambición y yo no voy a caer en eso. Pero si somos honestos, normalmente nosotros decimos, yo lo voy a pensar y en el menor tiempo tomamos la decisión. Este sistema es un sistema que comercia con la ambición. Que el eje de comercio no es suplir necesidades, sino el eje de comercio es la ambición. Usted puede enriquecerse, usted puede llenarse rápidamente, sin trabajar, sin esforzarse, simplemente con mercancías que ilícitamente se comercian o con productos o servicios que se ofrecen, pero que no va o que no son reales. Este sistema cae porque está muy borracho. Dos causas de la borrachera. Hay una mezcla de etanol, ¿cierto?, de vino y de muchos productos con los cuales se cayó esta mujer borracha, primero de placer y segundo de ambición. ¿Cómo les parece?
¿Son ustedes ambiciosos? La Biblia dice que nuestro corazón es ambicioso. Y tenemos que reconocer eso y tenemos que pedirle al Señor que nos guarde. Y que si el Señor en su infinita providencia nos da una bendición económica, nosotros no nos llenemos de ambición y de codicia. Y si no tenemos, tampoco nuestro corazón sea ambicioso. Y lo que tenemos lo compartamos. Dice la Biblia que hay que compartir con el que padece necesidad. Y que el que es fiel en lo poco, Dios en su bondad le puede confiar lo mucho. Porque Él va a ser fiel en lo mucho. Yo conozco personas que dicen, es que si yo me ganara la lotería, yo ofrendaría. No, no necesita ganarse nada para ofrendar. Usted debe ofrendar con lo que ya tiene. ¿Sí? Es que si yo tengo mucho, yo construyo la iglesia. No, usted no necesita tener mucho. Si usted poco a poco ofrenda, Dios lo va a bendecir, no por lo mucho que tenga y lo mucho que dé, sino porque su corazón está siendo probado. Y el corazón del creyente es probado no cuando tenga mucho, sino cuando tiene poco. Es muy común uno decir, si yo tuviera, te daría. Es decir, ahí ya estoy mostrando mi ambición. Porque ya tenemos. Y de lo que tenemos, compartimos. ¿Quién no tiene un vaso de agua para compartir? Todos tenemos un vaso de agua. Y la Biblia dice que el que comparte un vaso de agua, tiene recompensa. Todos tenemos un plato de comida para compartir con alguien. Todos tenemos un detalle para compartir con alguien. De nuestra alacena, o de nuestra ropa, o de un detalle cualquiera, tenemos todos para compartir con algún necesitado. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué soñamos tener mucho para compartir? Porque nuestro corazón es ambicioso y codicioso. Y cuando nuestro corazón es así, podemos terminar como esta mujer, en el piso. ¿Sí me hago entender? Borrachos y en el piso porque fuimos ambiciosos. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué no despega mi negocio? ¿Por qué no despega mi economía? ¿Por qué no despega esto o aquello? Bueno, aquí hay una respuesta de parte de Dios. Porque o estamos en función del placer y del bienestar propio y no basado en los principios, o porque estamos llenos de ambición y codicia y no recibiendo para compartir y ser generosos y buenos mayordomos. ¿Me hago entender? Esta mujer cae, que no es mujer, es un sistema, cae muy borracha de placer, muy borracha de ambición, pero en tercer lugar, cae muy borracha de confusión. Primero, falda, segundo, fortuna. Primero, perversión, segundo, ambición. Y el tercer lugar nos dice el versículo, porque se han enriquecido con la potencia de sus deleites. La potencia de sus deleites. Y aquí nos va a hablar de algo, otro eje temático, que es una condición propia de todo hombre pecador y que nosotros también afrontamos, porque aunque ya estamos en Cristo, nuestro corazón se inclina al mal. Y también sufrimos desmedidamente a veces de deleites, de búsqueda de placeres, de búsqueda de ambición, y también nos confundimos. El versículo dice que se han enriquecido desmedidamente o que han potencializado sus deleites. Y yo quiero que hablemos aquí de la fama o el prestigio. Una de las cosas que nos ofrece el mundo, pero todo es engañoso, es tener fama. ¿Sí se han dado cuenta? La mayoría de los programas deportivos, ¿qué es lo que ofrecen? La mayoría de los realities que hay en nuestro país, ¿qué ofrecen? Fama. Todos esos realities, todas esas competencias, todos esos juegos, todas esas competencias deportivas, todas esas competencias de cantantes en escenarios públicos, ¿qué es lo que están ofreciendo? ¿Qué producto ofrecen? Fama. Tenga fama fácil. Usted se mete en un reality y en 21 días puede ser famoso. Si tiene cara bonita, o si tiene talento, o si tiene fortaleza para resistir y llegar hasta el final. ¿Sí? Rápidamente, ¿sí? En un 2x3, usted puede ser muy famoso. ¿Sí? Solamente ponga en función o a producir todos los talentos que usted tiene. Recordemos que esa es otra tentación que Satanás le puso a Jesús. Mateo capítulo 4 le dice, échate abajo porque escrito está,
a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué era lo que Satanás le estaba diciendo a Jesús? Lánzate, ¿para qué? ¿Para que te mates? ¿Para que te suicides? ¿Un deporte extremo? ¿Qué le estaba diciendo Satanás a Jesús? Satanás es muy astuto, porque le dice, lánzate, y si tú te lanzas, la Biblia dice, Satanás le citó la Biblia a Jesús. La Biblia dice que a sus ángeles mandará para que te socorran o te sostengan y no te dejen matar o no te dejen lastimar en la caída. Satanás le citó la Biblia a Jesús. Escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te sostenga. ¿Ese texto es bíblico? Claro que sí. ¿Se acuerdan dónde está? ¿En qué salmo está? Ese versículo está en la Biblia, uno de los salmos. A sus ángeles mandará cerca de ti y tu pie no resbalará y no tendrás temor. Satanás es astuto. Jesús, si no fuera el Hijo de Dios, le hubiera podido decir, amén, escrito está. Nosotros hubiéramos dicho eso, ¿cierto? Cuando alguien nos cita la Biblia, ¿qué decimos? Amén, lo recibo. Algunos lo decretan y lo sellan. Pero aquí Jesús lo que le está diciendo es, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Mire qué extraordinaria respuesta. Si hubiéramos sido nosotros un poco incautos, muy ambiciosos y muy confundidos en muchos deseos de la carne, nosotros aceptamos eso que nos está diciendo la bestia o Babilonia. Nosotros decimos, sí, ¿verdad? Oye, sí, no lo había pensado. Sí, la Biblia sí dice eso. No, Jesús le respondió, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cuál fue la tentación que Satanás le puso? Tener prestigio sin Dios, tener fama. Si Jesús se lanza desde el pináculo que tenía unos 30 metros de altura, ¿sí? Y se lanza y los ángeles lo sostienen y a él no le pasa nada, ¿qué iba a decir todo el pueblo? ¡Wow! ¡Espectacular! Nunca visto. ¿Sí? Es nuestro héroe. ¿Sí? ¡Qué poder! ¡Qué autoridad! Mire, qué famoso se convirtió. Porque el mundo le da fama a una persona simplemente por una etapa en la vida. Por una sola etapa usted se puede volver famoso. El mundo es así, el mundo nos llena de fama rápida. ¿Sí? Usted simplemente pone un video y se puede volver famoso. O canta una canción y se puede volver famoso. O por una frase se vuelve famoso. O si llega de primero en una etapa, en una competencia, se vuelve famoso. El mundo nos ofrece fama tan rápida, tan pasajera, tan atractiva. ¿Quién no quiere ser famoso? ¿Ustedes no les gustaría ser famosos? Y estar en el podio y aparecer como la gente más rico, más inteligente, más famosa, más fuerte. Obviamente nuestro corazón nos llama a eso, pero la Biblia dice que ese es el engaño de la gran Babilonia. Los sistemas del mundo nos ofrecen fama fácil. Este es el ejemplo, Mateo 4. Lánzate y en menos de unos segundos serás famoso. Solamente lánzate, da el paso, ¿sí? Ve al vacío, lánzate al vacío y en segundos tú serás famoso. ¿Les gustaría a ustedes? Eso es un excelente reto. Puedes ser famoso hoy mismo. Y escrito está, si eres hijo de Dios te va a ir bien. Si eres hijo de Dios no vas a fracasar. Si eres hijo de Dios todas las cosas ayudan a bien. Y uno que dice, lo recibo. Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando a nosotros nos proponen fama fácil, ¿qué debiéramos responder? No me ponga tentaciones. Porque nuestro corazón está inclinado a eso. Cuando el mundo nos ofrece fama ligera y nos ofrece ese tipo de fama, de prestigio y de ser admirados y de ser reconocidos y de ser ovacionados, nosotros debiéramos con la sabiduría del Evangelio decir, no me tientes. ¿Estamos de acuerdo? Porque fue la respuesta de Jesús. No tentarás a los hijos de Dios. O un hijo de Dios no debe caer en tentación. O debiéramos orar, Señor, no me dejes caer en tentación. ¿Por qué? Porque mi corazón
está inclinado, palpita fuerte, ya añorando y visualizando la fama o el prestigio. Esta gran ramera, este sistema mundial de todas las naciones, está en el piso, aunque fue opulente en un tiempo. Tuvo su época de placer, tuvo su época de lujo, de fortuna y de bienestar. Pero cuando aparece este ángel glorioso, dice, ha caído esta ramera malvada y perversa porque confundió a todas las naciones de la tierra. ¿Con qué las confundió? Con 3 cosas. Y con 3 cosas muy simples, que a nosotros también nos puede confundir, si no fuéramos guardados por el Espíritu Santo. Placer, fama y fortuna. Nosotros somos confundidos fácilmente. De hecho, hay periodos en la vida en la cual uno se confunde, se desvía. A veces uno deja de venir a la iglesia porque uno está en función de una de esas 3 cosas o una de esas 3 tentaciones. Jesús tuvo las 3 tentaciones. Por eso dice la Biblia que Jesús, el Hijo de Dios, fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Cuáles son las 3 tentaciones que el mundo nos pone? Placer sin Dios, fama sin Dios y fortuna sin Dios. Esas son las 3 tentaciones en las cuales nos vemos enfrentados todo el tiempo y para los cuales necesitamos la gracia de Dios. Nosotros no necesitamos el placer del mundo, porque aunque el placer del mundo nos sea atractivo en nuestro corazón, nosotros sabemos que tenemos ya el gozo del Espíritu de Dios. Y el placer del mundo no nos interesa, porque ya vivimos en ese placer y ese placer solo nos dio dolor y aflicción, miseria. Nosotros lo único que disfrutamos es el gozo del Señor, y el gozo del Señor no tiene comparación. Dice la Biblia que la paz que tenemos y el gozo que disfrutamos sobrepasa todo entendimiento. ¿O no es así? ¿O ustedes están aquí afligidos estando hoy sentados en este auditorio? Están diciendo, ay, qué tragedia otra vez acá. Pudiera estar más feliz disfrutando en otro lugar. Pudiera estar más placentero en otro escenario, en una pista, en una silla de un estadio quizás, o un teatro, o en un crucero. No hay comparación. El mundo nos da placer, es verdad. El mundo nos da alegrías, eso es verdad. Pero el Espíritu Santo nos da gozo. Y si usted sopesa, solo tiene peso verdadero el gozo del Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Los placeres del mundo son supremamente efímeros. Cuando una persona llega al podio, ¿cuánto dura esa celebración en el podio? Segundos. El triunfo dura segundos y la celebración dura segundos. ¿Sí? Y uno dice, ¿valió la pena? Para un triunfo humano, valió la pena. Pero para nosotros que entendemos el Evangelio, ¿valió la pena? Tanto esfuerzo, tanta extensión, tanto sacrificio. No. Nosotros sabemos que lo único que vale la pena es vivir para nuestro Dios. El mundo nos ofrece a nosotros fortuna fácil. Si usted quiere enriquecerse, eso es fácil. Puede tener riqueza fácil y rápida y salir de esas necesidades y pagar todas sus deudas. Pero ¿qué dice la Biblia? La fortuna sin Dios no vale nada, porque luego acarrea dolor y miseria. Lo único que vale es la verdadera provisión que Dios nos da. Ahora, si Dios nos da su provisión que es suficiente, ¿por qué no estar contentos con ella? ¿Por qué no administrarla bien y para su gloria? ¿Por qué no estar satisfechos con esa provisión que Dios nos da y no llenos de ambición? Y si nos da más en su providencia infinita, ¿qué debemos hacer con lo más? Invertir en otros, servir, ayudar, contribuir, ofrendar, auxiliar a muchos que pasan necesidades, pero no acumular. Recuerden que el principio de la Gran Babilonia es acumula y el principio del Evangelio es comparte. Si tienes mucho, comparte. Si tienes poco, comparte. ¿Qué dice la Gran Babilonia? Si quieres tener, acumula y te irá bien. Ese es un principio de economía del mundo. El principio de economía bíblica es, entre tú más comparte, Dios más te bendice. Entre tú más das, Dios es más generoso contigo.
Y esos son principios sólidos de economía bíblica y de progreso económico. Y en tercer lugar, este sistema babilónico nos ofrece fama rápida. La pregunta ¿es importante tener fama en este mundo? ¿Ese es un objetivo del hombre en esta tierra, tener fama? ¿Ese es uno de los indicadores para los cuales vivimos en esta tierra? ¿Para que nos honren, nos ovacionen, nos hagan calle de honor y nos pongan tapete rojo? O sea, ¿para eso vivimos? Por supuesto que no. Eso es un distintivo del mundo, es un valor del mundo, la fama. Y nosotros admiramos a los famosos. De hecho, hay hall de famosos, ¿cierto? Está el hall de la fama y las calles de la fama y los barrios de la fama. Pero si de algo tenemos fama los cristianos, es de ser creyentes fieles y verdaderos. La fama de los creyentes es la fama que nos da la bestia. Y la bestia dice que nosotros somos hombres fieles que no vale la pena tener en una sociedad. La Biblia dice que la bestia mata a los creyentes. ¿Por qué los mata? Porque no respalda sus sistemas. Y porque ellos son fieles y verdaderos y son columnas y ellos no se doblegan ante la injusticia, ellos no se doblegan ante la maldad ni ante la perversión. ¿Y qué hace la bestia? ¿Qué hace con ellos? Los mata, porque ella está borracha de la sangre de los mártires. Los mártires sí son famosos, pero la fama de los mártires no es la fama del mundo. La fama de los mártires es creer en Jesucristo y mantenerse firmes hasta el final. Esa es la fama. Hebreos capítulo 11. ¿Se acuerdan que está todo el listado de los famosos? Por la fe Abel, por la fe Abraham, por la fe Noé, por la fe Moisés, por la fe Gedeón, y falta espacio para registrar, ¿sí? Falta tinta para registrar todos los famosos o los mártires que han entregado su vida por el Evangelio y que se han mantenido firmes. El mundo no es digno de esos famosos que están registrados en una bitácora en el reino celestial. El mundo no es digno de estos mártires que entregan su vida por la causa del Evangelio y se mantienen fieles. No se rinden al placer, no se rinden a la fortuna, ni se rinden a la fama. Los creyentes así tienen que salir de esa ciudad perversa, porque esa ciudad perversa ha caído, borracha de maldad. Hermanos queridos, ustedes y yo tenemos las mismas tentaciones. Los que están sin Cristo están borrachos de esas tres realidades. Los que estamos en Cristo ya hemos sido librados, pero aún así tenemos tendencias naturales de inclinarnos allá. ¿Qué vamos a hacer cuando vienen esas tentaciones? ¿Rendirnos al placer del mundo? ¿Rendirnos a la fortuna del mundo? ¿Rendirnos a la fama de este mundo? ¿O resistir en oración y decir, Señor, guarda mi corazón de la ambición? Guarda mi corazón de la confusión de este mundo. Guarda mi corazón de los deleites de este mundo. Y guarda mi corazón del deseo de bienestar de este mundo. El bienestar es bueno cuando Dios lo da, pero cuando el mundo me lo da no sirve. La fortuna es buena cuando Dios me la da bajo principios lógicos y justos, pero cuando el mundo me la da es un engaño. Y la honra es buena cuando Dios la da. Pero si es la fama del mundo no sirve, porque el mundo así como nos sube, así nos baja. Así como nos honra el mundo, entre comillas, así mismo nos humilla. Pero Dios no honra y después humilla. Dios al que honra, honra. Y al que exalta, exalta, porque Dios es fiel y es seguro. Amén. Esta mujer o este sistema ha caído muy borracha de maldad. Los creyentes estamos a salvo porque Jesucristo es nuestro Señor. Amén. Que el Señor nos ayude. Amado Señor, te damos gracias porque hoy nos enseñas otra vez cómo el mundo funciona, cuáles son los pilares de estas sociedades, cuáles son los pilares de la economía y cuáles son los pilares de la construcción de las naciones en el mundo y de los reyes de la tierra. Los pilares de ellos son el placer, las riquezas y la fama. Esos son los pilares de ellos. Esas son las tres columnas sobre las cuales construyen sus emporios, sobre los cuales ellos viven y se justifican. Esas son las tres pilares en los cuales ellos están entenebrecidos. Nosotros estábamos igual que ellos,
enredados en el placer del mundo, en la fortuna del mundo y en la fama del mundo. Pero tú un día tuviste misericordia. Enviaste a Jesucristo y tu palabra llegó a nuestro corazón. Y nosotros no te aceptamos a ti, tú nos aceptaste. Perdonaste nuestros pecados y nos liberaste de esas 3 condiciones que nos esclavizaban y nos tenían por el piso tocando fondo. Pero gracias porque nos levantaste y nos diste vida. Y ahora ya no amamos el placer del mundo porque disfrutamos tu gozo. Ya no amamos la fortuna de este mundo porque disfrutamos tu provisión que es generosa. Y ya no estamos detrás de la fama de este mundo porque ya hemos sido honrados por ti. Y la honra tuya es supremamente incomparable a la fama de este mundo. Pero muchas veces somos tentados a los placeres de este mundo. Y muchas veces somos tentados a la fortuna de este mundo. Y también somos tentados al prestigio que este mundo da. Cuando seamos tentados, te rogamos que no nos dejes caer en tentación, Señor. Y si caemos en esa tentación, te suplicamos que nos levantes y no nos dejes caídos allí. Levántanos, por favor, no sin las consecuencias naturales de nuestra rebeldía y desobediencia, pero levántanos y haznos mirar tu cruz, que tú no escatimaste nada y te entregaste voluntariamente por nosotros, y que nosotros no debemos buscar nada de este mundo porque el mundo pasa y sus deseos, que lo único que nos debe ocupar el tiempo, las energías, las fuerzas, el entusiasmo es vivir para ti, para tu gloria. Que nada nos estorbe de vivir para ti y ser testigos fieles de tu obra y de tu gracia, y que tú nos guardes de caer en tentación. Te pedimos eso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga, iglesia.